Varias personas que son trasladadas de forma urgente. No han alcanzado las ambulancias. Muchísimas personas heridas. Una gran cantidad de ambulancias y una gran cantidad de móviles policiales. En estas devastadoras imágenes, vemos a un grupo de jóvenes luchando por rescatar a sus amigos tras haber vivido una pesadilla inimaginable. Te invitamos a adentrarte en esta dolorosa historia en el siguiente relato y conocer los detalles de una tragedia que nunca dejará de resonar en el corazón de todos los argentinos. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La tragedia de Cromañón. El 30 de diciembre de 2004, en Buenos Aires, Argentina, la banda Callejeros se presentaba en el local República Cromañón, conocido simplemente como Cromañón, en lo que sería el último recital de una serie de conciertos que el grupo había ofrecido allí durante los 2 días anteriores. El local abrió sus puertas y los asistentes, en su mayoría jóvenes, comenzaron a ingresar luego de abonar la entrada, cuyo valor era equivalente a casi $4. El público fue sometido a un cacheo al ingresar, con el objetivo de evitar que se introdujeran artículos de pirotecnia, una práctica común en los recitales de rock, ya que formaba parte de la estética del género. El uso de bengalas y otros fuegos artificiales era habitual tanto en espacios abiertos como cerrados. De hecho, una semana antes, en el mismo local, se había registrado un episodio en el que se utilizaron estos elementos, lo que provocó un principio de incendio que obligó a la evacuación del lugar y a la rápida sofocación del fuego sin que se reportaran heridos. Antes de que comenzara el espectáculo de Callejeros, la banda soporte Ojos Locos se presentó, mientras los asistentes encendían bengalas. Al finalizar la actuación de la banda musical, Omar Chabam, gerente del local, utilizó los altavoces para advertir al público que dejara de encender bengalas, afirmando que si continuaban con esa práctica podría desencadenarse una tragedia. Además, el local, con una capacidad para 1.031 personas, estaba claramente sobrepasado, ya que, según la causa judicial, se estima que al evento asistieron al menos 4.500 personas, mucho más de lo permitido. Con esta multitud masiva, cerca de las 22:50 horas, comenzó el concierto de Callejeros. En ese momento, el cantante de la banda, Patricio Santos Fontanet, subió al escenario y pidió a sus seguidores que no arrojaran fuegos artificiales dentro del local. Después de esta advertencia, la música comenzó a sonar y el espectáculo prosiguió. Poco después de que comenzara el concierto, uno de los asistentes encendió un artefacto de pirotecnia. Los proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra ubicada en el techo, una tela plástica altamente inflamable, que estaba sobre guata recubierta por planchas de poliuretano, materiales igualmente inflamables y tóxicos. El foco de incendio comenzó en una superficie de aproximadamente 20 a 30 centímetros, pero se propagó rápidamente debido a la presencia de la guata. El fuego se expandió por el techo y las lonas comenzaron a caer, incendiadas, sobre los asistentes. En medio del pánico, la multitud trató de escapar, dirigiéndose en avalancha hacia la puerta principal y hacia una de emergencia, que estaba cerrada con alambres y candados. Poco después, debido a la combustión de los materiales, se comenzaron a liberar gases tóxicos, mientras que la temperatura en el interior alcanzaba los 400 grados centígrados. Además, el incendio provocó un corte de energía en todo el local, dejando a los asistentes atrapados en completa oscuridad. La desesperación aumentaba a medida que las personas luchaban por encontrar una salida, sin poder ver ni orientarse. La situación empeoró con rapidez. El humo tóxico comenzó a descender y se infiltró en los pulmones de los asistentes. Los gases tóxicos liberados por los materiales quemados provocaron que muchas personas perdieran rápidamente la capacidad de respirar.
Al mismo tiempo, el calor extremo y el derretimiento de los materiales del techo causaron quemaduras graves a aquellos que intentaban escapar. La desesperación se apoderó de los presentes, quienes, al no poder encontrar una salida, se vieron atrapados en medio del caos. En un corto período, comenzaron a registrarse víctimas fatales, la mayoría de ellas debido a la inhalación de gases tóxicos. Solo una víctima falleció por compresión torácico-abdominal. Mientras tanto, muchos de los sobrevivientes que lograron salir del edificio decidieron regresar al interior para intentar rescatar a los que aún se encontraban atrapados. Trágicamente, algunos de ellos también perdieron la vida como resultado de esa heroica decisión. Poco después del inicio de la tragedia, se desplegó un operativo de rescate que involucró 46 ambulancias, las cuales trasladaron a las víctimas a alguno de los 24 hospitales públicos y 11 clínicas privadas disponibles en la ciudad. Sin embargo, no todo el personal encargado de brindar los primeros auxilios contaba con la formación adecuada para enfrentar una emergencia de tal magnitud. El personal presente era escaso y carecía de la preparación necesaria, lo que dificultó aún más la atención de los cientos de heridos. Además, la cantidad de unidades móviles disponibles fue insuficiente para trasladar a la enorme cantidad de personas afectadas. La escena fuera del local era desgarradora. Cientos de familiares, en su mayoría madres, buscaban desesperadamente a sus hijos. Jóvenes, en estado de shock, trataban de encontrar a sus amigos con quienes habían asistido al recital, mientras otros arrastraban a compañeros inconscientes. La angustia y el caos reinaban en las calles, donde el pánico se apoderó de todos. Aquella noche, el dolor y la desesperación se hicieron omnipresentes, dejando una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva del país. La tragedia dejó un saldo de al menos 1.432 heridos. Dentro del local se encontraron 27 víctimas fatales, mientras que 148 personas más fallecieron fuera del lugar, en las calles. Decenas de cadáveres fueron colocados en un playón de estacionamiento junto al local, donde algunos familiares pudieron acceder para identificarlos en medio de la incomprensión y el sufrimiento. De inmediato, se inició la investigación ante una de las tragedias más dolorosas de la historia de Argentina. La justicia emitió una orden de captura nacional e internacional para Omar, quien, recordemos, era gerente del lugar. Tras varios allanamientos, fue arrestado en una vivienda del barrio porteño de Montserrat. En los primeros días posteriores al desastre, la banda Callejeros, a través de su abogado, emitió un comunicado en el que afirmaba que ellos no habían participado de la organización del recital y que el único responsable del evento había sido Omar. Tras interrogar a varios testigos, la jueza encargada de la investigación procesó a Omar por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de las 192 personas fallecidas hasta ese momento. Además, resolvió el embargo de bienes del empresario por más de $1 millón. A finales de febrero de 2005, fueron detenidos Diego Argañarás, manager de Callejeros, y Lorenzo Bussi, encargado de la seguridad del evento. Sin embargo, ambos fueron liberados posteriormente, ya que fueron procesados por homicidio culposo, un delito excarcelable. También fue arrestado Raúl Villarreal, coordinador general del local, quien quedó bajo prisión preventiva, acusado de homicidio con dolo eventual. El juez afirmó que Raúl, lejos de desempeñar un papel secundario como simple empleado, había tenido una participación en la gestión del local y se había convertido en la mano derecha de Omar, lo que lo hacía responsable de la mala organización y las graves fallas en la seguridad del evento. En marzo de 2005, fueron procesados 5 integrantes de la Policía Federal Argentina. 3 de ellos fueron acusados de cohecho pasivo, mientras que 2 enfrentaron cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las acusaciones incluían recibir el pago de sobornos por parte de Omar para permitir que se llevara a cabo el recital en condiciones de seguridad deficientes. Aunque los imputados se declararon inocentes,
Omar se abstuvo de declarar sobre los presuntos sobornos, dejando sin esclarecer su posible implicancia en estos hechos. En mayo, los abogados de Omar solicitaron su excarcelación, pero el juez rechazó la petición. Sin embargo, la decisión fue apelada ante la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el tribunal resolvió conceder la excarcelación del empresario mediante el pago de una fianza de aproximadamente $160.000. Omar pagó la fianza y fue liberado el 14 de junio de 2005, lo que generó una gran controversia y descontento en la sociedad, dada la magnitud de la tragedia y las responsabilidades aún pendientes en la investigación. Tras su liberación, Omar se recluyó en la casa de su madre, situada en el partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Allí, familiares de las víctimas se trasladaron para manifestar su repudio, lo que generó quejas por parte de los vecinos y comerciantes de la zona. Las continuas protestas en contra de la excarcelación del empresario alteraban la tranquilidad del vecindario, lo que llevó al gobierno provincial a solicitar al juez el traslado de Omar, argumentando la gran cantidad de recursos que eran necesarios para garantizar su custodia en el lugar. El traslado de su domicilio tuvo que llevarse a cabo en al menos 3 ocasiones, ya que los familiares de las víctimas lograban encontrarlo en cada intento. En medio de estos sucesos, se produjo un cambio en la carátula del caso, que favoreció a Omar. Los jueces decidieron calificar los hechos como estrago doloso seguido de muerte, un delito penado con una pena de entre 8 y 20 años de prisión, en lugar de la acusación inicial de homicidio simple, que conlleva una pena de 8 a 25 años de prisión. Este cambio en la imputación generó un fuerte rechazo entre los familiares de las víctimas, quienes luchaban por que Omar regresara a la cárcel. Finalmente, la Cámara de Casación aceptó el pedido de anular su excarcelación. Como resultado de esta decisión, el juez ordenó la detención del empresario el 24 de noviembre. En medio de la controversia que rodeaba a Omar, el 3 de junio la banda Callejeros fue procesada por homicidio culposo agravado por su responsabilidad en la tragedia. Además, 3 exfuncionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su responsabilidad en la supervisión y autorización de las condiciones del local, que contribuyeron a que el evento se realizara en circunstancias tan peligrosas. Por otro lado, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, al considerarlo responsable político de la tragedia. El enjuiciamiento culminó con su destitución. Mientras avanzaba el proceso judicial, el 16 de diciembre, el juez imputó al grupo Callejeros por estrago doloso seguido de muerte, considerando que hubo irregularidades en tareas que supuestamente estaban a cargo de la banda, como la seguridad del local y la cantidad de entradas vendidas. En 2006, la banda Callejeros solicitó el cambio de carátula en su causa, buscando modificar las acusaciones en su contra. Sin embargo, dicho pedido fue rechazado por la justicia. A pesar de este revés legal, el tribunal permitió que los integrantes de la banda realizaran nuevas presentaciones en vivo, lo que generó reacciones encontradas en la sociedad, entre aquellos que los consideraban responsables de la tragedia y quienes los defendían. El 6 de julio de 2006, Callejeros finalmente se presentó en un recital que, aunque no estuvo directamente relacionado con la tragedia, provocó una ola de críticas y rechazo en el público, especialmente entre aquellos que habían perdido seres queridos en el incendio. La presentación generó indignación de muchas personas que consideraban inapropiado que la banda continuara realizando shows mientras la causa judicial seguía su curso. En noviembre de ese año, la Cámara de Casación dispuso que Omar debía recuperar la libertad. Finalmente, el 7 de diciembre abandonó el penal, lo que reavivó el malestar y las protestas de las víctimas y sus familiares, que sentían que la justicia no había sido lo suficientemente severa con él. De todas las personas procesadas durante la investigación, solo 15 fueron finalmente llevadas a juicio, entre ellas Omar y Raúl, quienes fueron acusados de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo. Además,
3 funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fabiana Gabriela Fisbin, Gustavo Juan Torres y Ana María Fernández, fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por su responsabilidad en la supervisión de la seguridad en el local y la autorización de condiciones que resultaron en la tragedia. 2 oficiales de la Policía Federal Argentina también fueron acusados en el caso: Carlos Rubén Díaz, por estrago doloso seguido de muerte y cohecho pasivo, y Miguel Ángel Belay, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo. Estos cargos se relacionaron con la denuncia de que los oficiales habrían recibido sobornos para permitir el evento en condiciones de inseguridad y sin el cumplimiento de las normativas básicas de seguridad. Tras la tragedia, se desató una gran conmoción social y surgieron numerosos rumores y especulaciones sobre lo ocurrido. Varios medios de comunicación informaron sobre la existencia de una guardería en el baño de damas del local. Sin embargo, esta versión fue desmentida por testigos del evento, quienes afirmaron que en el momento de la tragedia solo estaba habilitado el baño de damas. Este espacio, por su reducido tamaño, hacía imposible que funcionara allí una supuesta guardería. Aunque la información sobre la guardería resultó ser falsa, las investigaciones posteriores que fueron expuestas durante el juicio revelaron hechos igualmente perturbadores. El juicio comenzó el 19 de agosto de 2008 y se llevó a cabo en una de las salas del Palacio de Justicia de la Nación en Buenos Aires. Durante el proceso judicial, se expuso que, a pesar de que el local contaba con la habilitación correspondiente para realizar espectáculos, su capacidad máxima era de 1.031 personas. Sin embargo, se estimó que al evento asistieron al menos 4.500 personas. De estas, 3.500 entradas fueron vendidas oficialmente, y se calcula que alrededor de 1.000 personas ingresaron sin boleto, lo que provocó una sobrepoblación peligrosa en el lugar. Para agravar aún más la situación, las salidas del local presentaban graves irregularidades que dificultaron enormemente la evacuación. Algunas puertas estaban cerradas con cadenas para evitar el ingreso de personas del exterior, mientras que otras estaban bloqueadas por vallas. Además, la entrada principal también representó un obstáculo debido a su estructura, lo que hizo aún más caótica y peligrosa la huida de los asistentes. La combinación de estas fallas en las salidas convirtió la evacuación en una tarea casi imposible y mortal para aquellos que intentaban escapar del fuego y el humo. Otra de las graves irregularidades descubiertas fue que la certificación de bomberos del local estaba vencida, lo que implicaba que el establecimiento debía haber sido clausurado. Además, de los 15 matafuegos que se encontraban en el lugar, 10 estaban despresurizados, lo que los hacía inoperativos en caso de una emergencia. Se reveló también que los encargados del local realizaban pagos de sobornos a un oficial de la policía para asegurar la presencia de seguridad en la entrada y evitar la realización de contravenciones, a pesar de las graves irregularidades que allí se cometían. Esta corrupción, que permitió que el local operara con condiciones de extrema peligrosidad, como la superación de la capacidad habilitada, la venta de alcohol sin la debida autorización, la obstrucción de las salidas de emergencia y la omisión de medidas de seguridad esenciales. Además, como parte de la evidencia presentada en el juicio, se mostró la utilización de bengalas durante los recitales. A través de diversas entrevistas, varios miembros de la banda Callejeros expresaron su apoyo al uso de pirotecnia durante sus presentaciones, sin considerar las graves implicaciones de esta práctica. Además, se conoció que el uso de pirotecnia ya había ocasionado focos de incendio en el mismo local en ocasiones anteriores. El 1 de mayo de 2004, durante un recital de la banda Jóvenes Pordioseros, se produjo un principio de incendio que obligó a la evacuación de los asistentes y fue extinguido por el personal de seguridad del lugar. Posteriormente, el 25 de diciembre de 2004, apenas unos días antes de la tragedia, otro foco de incendio ocurrió durante un recital de la banda La 25, el cual también fue sofocado sin mayores consecuencias. Sin embargo, estos incidentes no sirvieron como una advertencia suficiente para corregir las condiciones de seguridad del local. El proceso judicial en torno a la tragedia de Cromañón fue largo y complejo.
atravesando el primer juicio oral que finalizó en el año 2009, y en el 2012 se celebró un segundo juicio, entre otras instancias. Los cargos de responsabilidad, negligencia y corrupción se distribuyeron entre varios implicados, quienes enfrentaron diversas condenas. A continuación, se detalla el caso de algunos de los principales responsables. El 19 de agosto de 2009, el tribunal dictó un fallo unánime, condenando a Omar Chabán, el gerente del local, a 20 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo. Sin embargo, en 2011, se le asignó una nueva carátula y la condena fue reducida a 8 años de prisión. En 2012, la sentencia fue modificada nuevamente y Omar fue condenado a 10 años y 9 meses de prisión por los cargos de estrago doloso seguido de muerte. El 17 de noviembre de 2014 se dio a conocer que Omar falleció a los 62 años debido a un linfoma de Hodgkin. Su muerte puso fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos y trágicos de la historia reciente de Argentina. Mientras tanto, Raúl Villarreal, coordinador general del local, fue condenado en el juicio oral de 2009 a 1 año de prisión. No obstante, en 2011 su condena fue modificada a 6 años de prisión, y en 2015 esta pena se mantuvo sin cambios. Otro de los implicados fue Carlos Díaz, ex subcomisionario de la Comisaría Séptima, acusado de incendio culposo seguido de muerte y cohecho pasivo. En el juicio oral de 2009, Carlos fue condenado a 18 años de prisión. Sin embargo, en 2011 su condena fue reducida a 6 años, y en 2012 se incrementó a 8 años de prisión. Fabiana Fisbin, ex subsecretaria de Control Comunal, fue acusada de incendio culposo y omisión de deberes de funcionario público. En el juicio oral de 2009, Fisbin fue condenada a 2 años de prisión. En 2011, su condena fue aumentada a 4 años, y esta pena se mantuvo en los procesos siguientes. Ana María Fernández, exdirectora adjunta de Fiscalización y Control, fue acusada de incendio culposo y omisión de los deberes de funcionario público. En el juicio oral de 2009, fue condenada a 2 años de prisión. Sin embargo, en 2011 su condena aumentó a 3 años y 6 meses. En 2015, la pena fue modificada a 2 años y 10 meses. Por otro lado, Gustavo Torres, exdirector general de Fiscalización y Control, también fue acusado de incendio culposo y omisión de deberes de funcionario público. En el juicio oral de 2009 fue absuelto, pero en 2011 la Cámara de Casación lo condenó a 3 años y 9 meses de prisión, pena que se mantuvo en los procesos judiciales subsiguientes. En 2012, Rafael Levy, dueño del boliche, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, por ser considerado responsable de las graves irregularidades en la seguridad del local y de la gestión deficiente que contribuyó a la tragedia. Diego Argañarás, ex-manager de la banda Callejeros, fue inicialmente condenado a 18 años de prisión en 2009 por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo. Sin embargo, en 2011, su condena fue reducida a 5 años de prisión. Por otro lado, los miembros de la banda Callejeros también enfrentaron acusaciones similares de incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo. En el juicio oral de 2009, los músicos fueron absueltos. La defensa argumentó que los integrantes de la banda no habían tenido responsabilidad en la organización del evento ni en las decisiones sobre la seguridad o la logística, dado que no estaban involucrados directamente en la gestión del local. No obstante, esta postura fue reevaluada en los procesos posteriores. En el segundo juicio oral, celebrado en 2012, los miembros de la banda fueron considerados culpables del delito de incendio culposo seguido de muerte. La justicia reconsideró la relación de la banda con las decisiones que contribuyeron a la tragedia, incluyendo el uso de pirotecnia, la falta de medidas de seguridad adecuadas y el incumplimiento de las normativas necesarias para proteger a los asistentes. Aunque no se les impuso una responsabilidad directa en la organización del local, el tribunal consideró que la banda, al ser consciente de las condiciones en las que se desarrollaba el recital, debía responder por su implicación en el desastre.
Patricio Santos Fontanet, vocalista de la banda, fue inicialmente condenado en 2011 a 5 años de prisión. Sin embargo, en 2012 su condena fue aumentada a 7 años, una sentencia que se mantuvo en los siguientes procesos judiciales. Esta condena se dio por su implicación en el incendio y la falta de medidas de seguridad durante el recital. Eduardo Vázquez, baterista de Callejeros, fue condenado en 2011 a 4 años de prisión, pero en 2012 su condena fue aumentada a 6 años. También en 2012 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Wanda Tadei, quien murió a causa de un ataque de violencia doméstica. Cabe destacar aquí que la pareja contrajo matrimonio en medio del juicio por esta causa, y el aumento de la sentencia por el caso Cromañón se dio después de recibir la condena del caso de Wanda. Maximiliano Gerfi, guitarrista de la banda, fue condenado en 2011 a 2 años y 6 meses de prisión. En 2012, la sentencia fue modificada y aumentada a 5 años, condena que se mantuvo a lo largo de los procesos judiciales posteriores. Cristian Torrejón, bajista, en el año 2011 fue condenado a 3 años, y en el 2015 su condena aumentó a 5 años. Elio Delgado, guitarrista, fue condenado en el año 2011 a 2 años y 6 meses, sentencia que aumentó en el año 2011 llevándola a 5 años. Juan Alberto Carbone, saxofonista de la banda, fue condenado a 3 años de prisión en 2011. Al igual que los demás miembros, en 2012 su condena aumentó a 5 años, y esta decisión se mantuvo en las instancias judiciales posteriores. Daniel Cardel, escenógrafo de Callejeros, fue condenado en 2011 a 2 años de prisión, y en 2012 su condena fue incrementada a 3 años, lo que se mantuvo en las resoluciones judiciales subsecuentes. La tragedia de Cromañón dejó cicatrices profundas no solo en las víctimas directas, sino también en los sobrevivientes y en sus familias. Los sobrevivientes enfrentaron consecuencias a largo plazo, entre ellas graves secuelas físicas debido a las quemaduras, inhalación de humo y otras lesiones sufridas durante el incendio. Sin embargo, los efectos más dolorosos y perdurables fueron los psicológicos. La angustia, el trauma y el sentimiento de culpa afectaron profundamente a aquellos que lograron salir con vida, llevando a varios a experimentar trastornos psicológicos graves como el trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Muchos de ellos reportaron haber sufrido alucinaciones, pesadillas recurrentes y un sentimiento constante de inseguridad. Lo más trágico es que el dolor fue tan insoportable para algunos que decidieron quitarse la vida. Se calcula que al menos 17 sobrevivientes, la mayoría jóvenes entre 21 y 24 años, sucumbieron a la desesperación y a la tristeza profunda, tomando decisiones fatales para escapar de la carga emocional que les dejó el incendio. Por otro lado, los padres que perdieron a sus hijos también vieron sus vidas destrozadas por el dolor insostenible. Al menos 38 padres de jóvenes fallecidos murieron, muchos de ellos debido a problemas de salud generados por el duelo crónico, el estrés extremo y la incapacidad de superar la pérdida. Luego de la tragedia, en honor a las víctimas, se creó un santuario llamado Pasaje de los Pibes de Cromañón, en el lugar donde tantos jóvenes con una vida por delante perdieron la vida. Posteriormente, ese lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 2015, los familiares y amigos de las víctimas, unidos por su dolor y su lucha por justicia, crearon la Asociación Civil Familias por la Vida, con el objetivo de velar por los derechos de los sobrevivientes y para que nunca más se repitieran hechos similares. En diciembre de 2019, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró a la Asociación de Interés Social un reconocimiento al esfuerzo y el compromiso de quienes continúan luchando por la memoria y por la justicia. Cromañón no solo es una herida abierta para las víctimas y sus familias, sino para toda la sociedad argentina. La tragedia puso en evidencia la falta de control, la corrupción y la negligencia por parte de aquellos responsables de la seguridad y el bienestar de las personas. La pérdida de 194 jóvenes en una situación que, si se hubiera evitado la irresponsabilidad, no hubiera ocurrido, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Y bien, querida audiencia,
Este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.